Ok, pregunta. Ya que hicimos el ejercicio de la práctica, ¿cierto? Del refugio que estuvo guiando Carlos. Esta pregunta va tanto para la gente que está conectada online como para las personas que están reunidas acá. Yo sé que algunos de ustedes lo tienen claro, pero en particular esta pregunta es más como para las personas que llevan menos tiempo, ¿no? Que son más nuevas. ¿Tienen, entienden más o menos el razonamiento de por qué hacemos lo que hacemos al comienzo? ¿Les queda más o menos claro? ¿Entienden por qué lo estamos haciendo, no? O sea, yo sé que las personas que llevan más tiempo lo saben, porque han escuchado varias explicaciones, pero esta pregunta está un poco más dirigida a las personas más nuevas. ¿Les hace sentido un poco o hay algo en lo que tienen? Si les hace sentido, ¿ustedes entienden por qué estamos haciendo esto? ¿Ya? ¿Ya? Disculpa, Carlos, si hay alguien en Santiago que está hablando, no se Sí, está sí, sí escuchando. está. Sí, no te preocupes, hay una razón fundamental de por qué no se está escuchando, pero sí. Sí, no sé si puedes hacer tu comentario nuevo, por favor. Bueno, lo veo como una introducción, las oraciones para entrar en este sentimiento de Buda, Bien, con la visualización primero y luego las oraciones que se repiten. ya. ¿Alguien más tiene alguna otra noción? No, no hay una pregunta, no hay respuestas malas, por si acaso. Esto nos ayuda un poquito a ir aclarando algunas cosas que son, yo no voy a decir que son básicas, porque no lo son, pero sí me parece que son basales, son como fundacionales. Entonces, los titanos dicen que las enseñanzas más importantes se entregan al principio. Entonces, esto es el aspecto más importante. Entonces, me interesa que lo tengan claro, porque eso puede corregir muchos errores con respecto al entendimiento de por qué practicamos meditación. Yo creo que está para tener clara la idea integral de que no solamente para el beneficio de uno, sino que para los demás y de la sangha y de un más comunitario. Tiene también algo de eso. Esto podría reforzar un poquito. Sí, sí, un poquito mejor contigo. Perdónalo, por favor. Sí, hay algo de eso también. Paula comenta, acá estoy leyendo también las cosas que están dando en el chat. Paula comenta que para poder entrar, para poder entrar en un clima, como una forma de invocar este estado, ¿no? Dice Paula, la Argentina. Eh, Nietzsche, Carlos Rossi, de México, nos dice que lo entiende como un compromiso con el camino espiritual y de refugiarse. Yo creo que todos estos comentarios que han hecho tienen ciertos componentes que están un poco alineados al razonamiento de por qué hacemos esto, ¿no? Eh, Quizás sí vamos un poquito a cómo lo explica Rinpoche, en palabras de él. Él comenta que el primer paso para practicar el Dharma y para poder realizar este estado, más que un sentimiento, sino que para poder realizar el estado de un Buda, es la toma de refugio. Y no estamos hablando de tomar el voto, que es más bien como el aspecto más ritualesco, ¿no? O oficial, podríamos decirlo. Dice que la razón de esto es que constituye la base que nos permite aliviar el sufrimiento en esta vida y también para prevenir el sufrimiento, experimentar nacimientos en los reinos inferiores en el futuro. Eso es por un lado. Entonces, desde ese punto de vista, como lo explica Rinpoche, el refugio es el mejor compañero que uno podría tener. Ahora, la diferencia con el componente, con el refugio, con respecto a otras tradiciones que no son budistas, el refugio es algo único del Buda. Y tiene un carácter más mental. No está apoyado en adoptar algo externo.
¿cierto? No tiene que ver con los orígenes de uno, ¿cierto? No tiene que ver con la cantidad de dinero que uno tenga, no tiene que ver con las inclinaciones que uno tenga, ¿cierto? No tiene que ver con el género, ¿verdad? Ni con el sexo. Tiene que ver con un sentido, podríamos decir, de autodignidad. Pero cuando me refiero a autodignidad, me refiero a un tipo de aprecio, de comprender la propia condición de uno. ¿Cierto? Y como esa condición de uno puede, como dices, se me olvida tu nombre. Monse, Monserrat, como dices tú, ¿no? También poder beneficiar a otro con este tipo de comprensión. Entonces, desde ese punto de vista, esto que llamamos Buda es más bien un tipo de cognición. Por ejemplo, una persona, por ejemplo, que tiene el hábito, por ejemplo, o su condición, ¿cierto?, de estar proclive a ser buena. Cualquier cosa que haga, por ejemplo, en esa dirección, lo único que va a lograr es cultivar más todavía esa profunda intención, ¿cierto?, de ser una persona buena. Pero también podríamos decir que su condición natural es tremendamente positiva, ¿cierto?, recta hacia los demás. Hay un principio, podemos decirlo, que está ahí presente en la mente de esa persona, ¿verdad? Y lo que hace es algo que adorna, por ejemplo, su condición natural. ¿Cierto? Este principio de base, o esta base, es lo que llamamos Buda. A nosotros no nos pueden quitar ni nos pueden agregar esta condición. ¿Cierto? Porque si le pudiéramos quitar algo o le pudiéramos agregar algo más, ¿verdad?, que no tenemos, entonces quiere decir que esto no sería algo natural en nosotros, ¿no? Por lo tanto, no te pueden quitar tu propio estado de Buda, no le pueden quitar a usted el propio estado de usted y a usted, ¿no? Pero la base es pura. No. Eso es tu condición natural, Claro. tu naturaleza, Mm, ¿cierto? Es una naturaleza que está, como es natural, está siempre presente. claro. El problema es que uno tiene un tipo de ¿cómo puedo decir? Sesgo, podemos decirlo, ¿no? En no reconocer eso. Mm. No es capaz de reconocer eso. Y eso ocurre fundamentalmente, lo que explica Rinpoche, debido a nuestros patrones conductuales, a nuestros estados emocionales negativos. Las tendencias. Nuestras tendencias, que tanto hablamos en el budismo, ¿cierto? Estos bachas, semillas o tendencias. Mm. Entonces, debido a que tenemos esas tendencias naturales, erramos, digamos, en comprender, ¿cierto?, nuestra propia condición. A veces pensamos que esto que nosotros experimentamos a diario, ¿cierto?, nuestra visión impura de las cosas, ¿cierto?, dicho de otro modo, nuestras tendencias habituales negativas son nuestra condición natural. A veces pasa eso también, ¿no? Y eso también es producto un poco de estas mismas tendencias mentales que nos confunden. Rinpoche dice que si uno naciera como tibetano, sería algo habitual para uno estar rodeado del Dharma y de todo lo que ello significa, toda la cultura que vive, ¿no? Por lo tanto, para una persona que está rodeada desde un comienzo le es natural, ¿cierto?, tomar refugio. Pero para nosotros los occidentales, ¿cierto?, a diferencia de lo que le ocurre a una persona, por ejemplo, yo escuché poner el ejemplo de un tibetano, podría haber sido un vietnamita, cualquier persona dentro de Asia, ¿no? Pero nosotros occidentales, ¿cierto?, como no es algo que está dentro de nuestra cultura, para nosotros es algo foráneo. Y por lo tanto necesitamos que nos aclaren, nos den explicación, ¿cierto? Una de las cosas que nos lleva a tomar refugio, de acuerdo a Rinpoche, por un lado, este tema de evitar experimentar sufrimiento.
en esta vía y en las próximas vías. Entonces, para eso, dice, necesitamos contar con un soporte objetivo para que podamos tener confianza respecto a nuestro camino, respecto a nuestra práctica. Y ese soporte es el refugio de las personas. Entonces, a veces un poco nos puede parecer, ¿cierto? A las más, en particular a las personas que llevan más tiempo, razonable, ¿cierto? Porque cultivamos refugio. Pero en particular, las personas más nuevas necesitan entender, ¿cierto? Tener bien claras estas nociones, ¿no? Entonces, cuando tomamos refugio en el Buda, ¿cierto? Tomar refugio en el Buda equivale a no tomar refugio, ¿cierto? O no buscar la felicidad en las cosas materiales. También en general, algunos maestros, y Rinpoche también lo explicaba muchas veces, incluso en el curso que dio hace poco, uno no debería, por ejemplo, tomar refugio en las cosas de la naturaleza, en ciertos espíritus, en ciertos dioses, ¿no? Hay gente que se refugia, por ejemplo, en Shiva, ¿verdad? En Vishnu, pensando que estos seres, ¿verdad? Que pueden tener mucho poder, les pueden conducir realmente a la liberación, ¿verdad? Los seres, ¿verdad? A pesar de su poder, todavía están dentro del samsara, todavía experimentan algún nivel de sufrimiento igual que nosotros, ¿no? Los seres humanos en todo esto van a hacer. Entonces, no podemos depositar nuestra confianza en ellos como una fuente de refugio. Entonces, tomar tomar refugio en el Buda es otra forma también de decir que estamos tomando refugio en nosotros mismos. ¿Verdad? Es algo raro, ¿cierto? Porque a veces decimos que no podemos entender nuestra mente, ¿cierto? Es difícil comprender nuestra propia mente, pero tomamos refugio eventualmente en el Buda que vamos a llegar a ser, ¿verdad? ¿Cierto? Les queda un poquito más clara esta parte, ¿cierto? Yo creo que más que tomar refugio en el Buda, que vamos a llegar a hacer es como despejar todas las contaminaciones que hay, o sea, porque en el fondo hay una base que, que o sea, como yo creo que los tibetanos, yo creo como que no son, no tienen la conciencia de como, aquí como que tenemos, nacimos con el pecado original, ellos creen que uno nace bondadoso. Sí, no sé. Entonces es como conectar con esa base que es pura. Después con el ego, con se van produciendo todas Sí, con la tendencia, las la tendencia tendencias, negativa, claro. sí, 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 te entiendo. Se va contaminando, es como, no sé, por la naturaleza, uno la ve y Manifiesta, dice. ¿ah? Manifiesta, presente. Y es pura, son Sí, una sí, sí, te entiendo. Sí, 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 te de la entiendo. naturaleza es, la naturaleza de la mente también, pero se va contaminando con los tres venenos, Sí, con el ego. La razón de eso es que llevamos durante mucho tiempo cultivando estos patrones, estas tendencias emocionales negativas que tú comentas. Entonces, cada vez que uno vuelve a repetir ese patrón, lo vuelve a repetir una y otra vez, lo único que logra es básicamente fortalecer más ese patrón, lo cual hace a su vez que sea más difícil poderlo purificar con el tiempo, ¿no? Tú me dices, sí, como la rueda de la vida. Tú mencionaste en un momento la palabra purificar. Sí, mencionaste en un momento dentro de lo que estábamos hablando la palabra purificar. Siendo que esta condición es una condición de base
no requiere realmente purificar algo, porque es nuestra condición de base, pero ¿por qué necesitamos purificarla? Precisamente, precisamente por lo que tú comentas, precisamente porque temporalmente tenemos un tipo de condicionamiento. Tenemos estos obstáculos, ¿verdad? Estas tendencias emocionales o estos obstáculos, como uno le quiere llamar, obstáculos mentales, tendencias emociones negativas, en forma adventicia, están presentes ahí de manera temporal. Entonces, lo que uno necesita hacer es removerlos. Hay distintos métodos para eso, pero el principal método es la meditación, ¿verdad? ¿Cierto? Pero para eso tenemos que tener un entendimiento de que lo que sea que hagamos, no es más que para poder refrescar esta propia condición última, que es esta condición en la que nos estamos refugiando, que es la condición del Buda. Si no tenemos claro ese punto, vamos a seguir pensando que tenemos que hacer algo externo, ¿cierto? Depositar nuestra fe en alguien, ¿verdad? Depositar nuestra fe, ¿cierto? En la recitación de mantras, ¿verdad? En una deidad de meditación personal, ¿cierto? Que nos va a liberar de nuestros problemas, nos va a liberar, ¿cierto? De nuestro sufrimiento, cuando en realidad no es así. Usamos mantras, practicamos meditación, meditamos en deidades de meditación, pero estas son un soporte para que podamos ver nuestra propia condición, esta condición última que siempre ha estado ahí. ¿Verdad? Siempre nosotros con Mauricio tonteábamos un poco con esta idea de que Buda se había dado un montón de vueltas para darse cuenta que en realidad, ¿cierto? Durante todo su camino, ¿cierto? Desde el momento en que decide dejar su vida, la vida mundana, ¿cierto? Y practicar la vida santa, se dio una tremenda vuelta para darse cuenta que no había tal cosa como camino. ¿Cierto? Esto es como una especie como de metáfora, se puede ver también metafóricamente, pero cuando decimos que realmente no hay un camino, ¿cierto? Es porque en realidad no hay algo, ¿cierto?, que se deba purificar, no hay un camino que seguir, si uno lo entiende correctamente, ¿cierto? En el sentido de que no necesitamos hacer algo mecánico, construir algo para poder reconocer este estado, ¿verdad? Es un estado que está siempre presente. Si nosotros cultivamos esta idea de que tenemos que construir algo que no está en nosotros, yo a menudo, por ejemplo, escucho cuando de repente hay gente que me dice, estoy practicando meditación. Ok, estás practicando meditación. Y yo digo, ok, ¿y qué tipo de meditación practicas? No sé, me dice, pero yo pienso en algo, ¿cierto? Pienso en una luz brillante y de pronto como que ya dejo de sentir mi cuerpo y ya no pienso en nada más. Eso es como una forma de evadirse, ¿cierto? De buscar, ¿cierto? Lo que sea que uno busque afuera de uno, ¿verdad? Que puede estar bien para los efectos de lo que la persona quizás busca. No estoy diciendo que sea algo malo, ¿no? Pero desde el punto de vista del budismo, ¿qué nos interesa? ¿Cierto? Nos damos cuenta que tenemos felicidad, pero también nos damos cuenta que experimentamos sufrimiento, que estamos acondicionados por nuestras emociones negativas, ¿verdad? Que nuestra mente va saltando de un lado a otro como un mono, ¿verdad? Sin parar. Y que a ratos tenemos ciertos destellos, ¿verdad? De estabilidad, ¿cierto? De estabilidad, de paz, de felicidad en nuestras vidas, pero hay tantas cosas que hacer y a veces la vida se vuelve abrumadora, ¿cierto? A veces estamos mal, ¿cierto? Cuando caímos en momentos, cuando nos enfrentamos ante un problema, pensamos que el problema es algo muy grande y es difícil de poder superar, ¿cierto? Y en ese momento nos cuesta pensar, ah, pero el Buda, mi condición es Buda, ¿qué debo hacer? ¿Cierto? Tenemos dos posibilidades, nos hundimos más en el hoyo, en el agujero, ¿cierto? O salimos del agujero, ¿verdad? O saltamos el agujero. Sé que puede a lo mejor quizás parecer muy obvio, quizás a lo mejor lo que estoy diciendo, pero en la teoría queda siempre claro, pero en la práctica o en la experiencia personal, a todos nos pasa. A mí también me ocurre, de repente estamos pasando una situación complicada y en ese momento uno no dice el Buda, ¿cierto? O tomo refugio en el Buda, tomo refugio en el Dharma, tomo refugio en la Sangha. No quiero, a lo que quiero ir con todo esto que les estoy comentando es que no quiero que se queden solamente en la idea del ejercicio mecánico. Tomo refugio en el Buda, como si fuera una forma como de encantamiento, ¿no? O de persinarse, ¿verdad? Sino que
mi idea es un poco de que tengan la comprensión de que el refugio no es algo que está separado de ustedes. El tomar refugio, la fórmula del refugio es un recordatorio. Ah, perfecto, ¿cierto? Entonces me levanto en la mañana, ¿cierto? Hago esto. Tenemos que hacer algo para poder cultivar algún tipo de disciplina, ¿verdad? Pero a la medida que esa disciplina se vuelva algo natural, no importa la situación que estemos, sea que estemos pasándolo bien, sea que lo estamos pasando bien, sea que lo estamos pasando mal, sea que nos encontremos en el trabajo, en los estudios o de vacaciones, sano o enfermo, el refugio en las tres joyas siempre está ahí, porque es algo que no, es parte de nuestra propia mente, no es algo que está separado. Ahora, para efectos de nuestro entrenamiento, de nuestra práctica, por supuesto que vemos en un comienzo el refugio afuera, ¿cierto? Entonces usamos la forma, la imagen de un Buda, como lo explicó Carlos, ¿cierto? Una estatua, ¿verdad? Hacemos, ¿cierto? Postraciones a veces a la estatua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos de alguna manera una forma de convencernos a nosotros mismos, de establecer una correcta intención, motivación, fe, llámalo como tú quieras, pero de entender que eso que nosotros estamos objetivizando afuera realmente es una condición propia de uno. Como todavía eso no es lo suficientemente estable y no tenemos la suficiente autoconfianza para darnos cuenta que eso no es algo separado de uno, entonces necesitamos un soporte, ¿cierto? Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la meditación. Cuando estamos meditando y tratamos de que nuestra mente se vuelva estable, recurrimos primero a un soporte. Ese soporte puede ser cualquiera, una piedra, una flor, la respiración. En la medida que nuestra mente empieza a ser cada vez más estable y empezamos a tener más confianza en lo positivo de practicar samadhi y lo positivo de practicar meditación, poco a poco dejamos de depender del soporte, hasta que finalmente prescindimos completamente del soporte, porque nuestra mente constantemente está morando en samadhi. Ya no decimos estoy practicando meditación, no, mi estado actual mm, no está separado de la meditación, ¿cierto? A veces algunos maestros como Nankai Norbu decía yo nunca estoy distraído, ¿cierto? Eso es porque su capacidad de atención, ¿cierto? Él ya no necesita llamarle meditación, su capacidad de atención es perfecta, ¿cierto? Siempre está completamente atento a todo lo a todo lo que observa, a todo lo que experimenta y no se confunde acerca de ello, ¿cierto? Para eso nos sirve la meditación, ¿verdad? Sí, sí, Monse. Por lo que yo entendí, que quizás la gente que nacía en Chile tenía menos patrones mentales negativos de conocimiento En realidad lo que en comparación con nosotros. lo que quise decir en realidad que de acuerdo a lo que explicaba Rinpoche en esta enseñanza del refugio, que es un poco más larga, yo solamente estoy un poco sintetizando ciertas ideas, ¿no? Él dice que la gente tibetana, o podría ser cualquier persona que vive en un país de Asia que practique el budismo, ¿no? Está acostumbrada a ello. Por lo tanto, no requiere que le den tantas explicaciones o instrucciones, ¿cierto? Sobre lo que es el refugio, porque culturalmente siempre lo han tenido y han vivido rodeados de eso todo el tiempo, ¿no? ¿Cierto? Les hace sentido, ¿no? Entonces, para nosotros los occidentales que nos es algo un poco ajeno. No, no es que sean más No es que ellos sean más felices, felices o que sean especiales, ¿cierto? Que tengan condiciones mejores que nosotros, porque el mismo tipo de sufrimiento que tú ves acá en nuestro país, el mismo tipo de sufrimiento que te puedes encontrar en cualquier parte del mundo, a veces cambia un poco el escenario, ¿verdad? Pero igual te encuentras con gente que se está muriendo de hambre, igual te estás encontrando con gente que es pobre, igual te encuentras con gente que está cesante, con gente que se está muriendo de cáncer, que se está muriendo de sida, etc. Te encuentras con gente que tiene mucha plata, incluso en países tan pobres como India, por ejemplo. Para los que han ido a India, han tenido la posibilidad de ir, se van a encontrar con un país que es muy pobre en muchas partes, pero en otras partes muy rico. Entonces, todo ese tipo de problemáticas que tú te encuentras en tu país, te las encuentras en todos los países, porque es parte de nuestra problemática humana, ¿cierto? Y eso es lo que necesitamos nosotros de alguna manera poder superar, ¿cierto? Para eso practicamos el Dharma, porque queremos volvernos, en otras palabras, usando mis propias palabras,
Siempre yo lo explico de este modo. Queremos practicar el Dharma para volvernos mejores seres humanos, verdaderamente seres humanos. Hubo un tiempo, en otra época, y no voy a entrar a dar muchas explicaciones al respecto, pero hace muchos eones de tiempo, en que el ser humano no estaba separado de su práctica del Dharma y podía vivir cientos de años. Y producto de que los seres humanos de aquella época empezaron a practicar a Dharma, ¿cierto? A practicar de mérito, cultivar de mérito, ¿cierto? Todas esas características, ¿cierto? Que los hacían ser, entre comillas, especiales, ¿verdad? Distintos a nosotros, empezaron a disminuir. Se empezaron a enfermar, empezaron a vivir menos tiempo, empezaron a experimentar pobreza, sus civilizaciones decayeron, ¿verdad? Este es un ejemplo más de lo que lo podemos extrapolar a nuestra condición actual, ¿cierto? Si contamos con buena salud, podemos vivir más tiempo. Si no contamos con buena salud, si no nos cuidamos, ¿cierto? Vivimos menos tiempo, ¿verdad? Si no nos preocupamos de ahorrar, ¿verdad? Es probable que el dinero no nos alcance, ¿cierto? Y así, ¿no? Suma y sigue. Entonces, necesitamos tener más conciencia, tener más atención. Y la práctica de la meditación nos ayuda a eso, no solamente a querer buscar este concepto tan alto, ¿cierto?, de la naturaleza, la mente, que nos parece tan alejado, sino que también la meditación nos sirve para poder tener una idea de cómo funciona nuestra mente a nivel convencional, ¿cierto? Porque a veces, no sé, lo podemos tener claro en el papel, en la teoría, pero nuestra experiencia nos muestra las cosas de manera distinta, ¿no? De repente a veces, ¿cierto? No sé, vemos en las noticias, por ejemplo, cómo los políticos, ¿verdad?, hablan de que debemos establecer más leyes, ¿verdad?, para que podamos tener más respeto entre nosotros como individuos, ¿verdad?, tener más control sobre los individuos. Pero a veces cuando vemos, ¿cierto?, a los políticos en la tele, vemos que actúan con agresión y descontrol, ¿cierto?, y lo mismo que ellos le piden al resto de la gente, ¿cierto?, cuando ellos deberían ser los referentes de ese autocontrol, ¿cierto?, de esa paz, ¿verdad?, y nos exigen a nosotros que tengamos autocontrol, paz, ¿cierto?, y esperamos que ellos nos den la seguridad, ¿cierto? Vemos en el fondo finalmente a gente insegura, ¿cierto?, que no es capaz de controlarse. Entonces, necesitamos de alguna manera tener una comprensión de cómo actuamos, ¿cierto? No estoy diciendo que nosotros estemos exentos de lo que le pasa a los políticos, ¿verdad? Todos los seres humanos estamos experimentando a veces condiciones buenas, a veces condiciones malas, a veces actuamos bien, a veces actuamos mal, ¿cierto? Estamos muy confundidos porque de repente a veces no sabemos, hacemos algo bueno y termina en algo malo, ¿verdad? De repente a veces estamos haciendo algo malo y recibimos resultados buenos. Es un poco extraño porque el Buda no dice eso en el karma, ¿cierto? El Buda dice lo opuesto, dice, si uno realiza acciones positivas, recibe resultados positivos de sus acciones, ¿verdad? Y eso porque no tenemos una comprensión también de cómo nuestras acciones, ¿verdad?, afectan en el mediano y en el largo plazo, ¿verdad? Los Budas sí tienen una comprensión del karma, ¿cierto? Incluso en un nivel oscuro, ¿verdad?, que es difícil de poder comprender, algo que está más allá, ¿verdad?, de nuestra capacidad, entre comillas, humana, convencional, ¿cierto?, que solamente los Budas pueden concebir. Entonces, claro, realizamos algo malo, ¿cierto? Engañamos, ¿verdad? Manipulamos a los demás para poder obtener algo positivo a cambio, ¿cierto? Pensando que esa es la manera de hacer las cosas, ¿verdad? Y claro que obtenemos algo positivo, ¿cierto? Pero ¿eso cuánto va a durar? Hasta que las condiciones, ¿cierto?, que sustentan eso se mantengan. Cuando las condiciones que sustentan eso desaparezcan, empezamos a recibir los resultados de esas acciones que hemos hecho. Esos resultados no necesariamente son algo positivo. Entonces tomamos refugio en el Buda, tomamos refugio en el Dharma, volviendo un poco a lo que estamos hablando originalmente, tomamos refugio en la Sangha, ¿cierto?, porque son soportes para nuestra mente, ¿verdad? Explicamos un poquito lo que era bien rápidamente el tomar refugio en el Buda, ¿verdad? ¿Cierto? No tomar refugio en dioses mundanos, ¿cierto?, en espíritus de la naturaleza o en cosas materiales, sino que tenemos un profundo sentido, ¿verdad?, de autoconfianza,
¿cierto? En nuestro propio potencial. Dicho de otro modo, usando palabras más convencionales, más occidentales, ¿no? Tomar refugio en el Dharma, en la enseñanza del Buda, equivale a practicar la gran no violencia. ¿Verdad? Y uno no se debe engañar con respecto a eso, porque a veces uno, ¿cierto? Ve apariencias y piensa que si uno ve a una persona que pareciera ser pacífica, realmente es una persona que se conduce de ese modo. Por ahí una vez leí un artículo donde aparecía, le estaban haciendo una entrevista al hermano de Gandhi, y él decía, la pueden buscar porque está en la red. Él decía que es probable que no hayan entendido realmente a lo que mi hermano se refería con practicar la no violencia. Porque uno veía, por ejemplo, gente que dice, no, si ¿cómo se llama? Estoy protestando de manera pacífica. Pero uno ve la conducta de esas personas, ¿cierto? Y ve que las personas se ponen a gritar, ¿cierto? Se atacan, se insultan, ¿verdad? De repente se agarran, después terminan en los golpes, ¿verdad? Entonces, algo que comienza así no podría terminar mejor. No le podemos llamar entonces una protesta pacífica, ¿no? Porque incluso hasta una protesta que pueda pasar por pacífica requiere que uno se sienta mal, ¿verdad? Y finalmente termine en algo que no quiere hacer, ¿no? Durante la época de la pandemia, me tocó en algunos casos interactuar con profesores de yoga, con yogis, ¿no? Ellos se autodenominan yogis. Es un poco distinto a lo que nosotros denominamos yogi en la tradición budista, ¿no? Para nosotros los budistas, un yogi es una persona que tiene autocontrol. No es una persona que hace ejercicios con el cuerpo, que es fisicoculturista, ¿no? Es una persona que tiene control de su propia mente, de sus propias acciones. Ese es un yogi, verdaderamente, ¿no? Y esto empezó más o menos cuando ocurrió lo que se llamó acá en Chile, para los que no viven, no viven acá en Chile, lo que se llamó el estallido social, ¿no? Y a mí me tocaba interactuar con profesores de yoga y maestros de yoga, instructores, profes, y yogis. Y todos hablaban de que había que quemar Chile, de que había que destruir Chile para empezar algo nuevo. Y yo decía, pero por Dios, perdón, perdón por comentar. Yo decía, no, no entiendo. Están diciendo que hay que destruir. Y ustedes son profesores de yoga. ¿Dónde está la práctica de ahimsa? Les decía yo. Ustedes cultivan el camino del yoga y hablan de Om Om Shanti Hari Om, ¿cierto? Que es el mantra de la paz para los que no conocen ese mantra. Pero por otro lado, están llamando a destruir su propio país. ¿En qué momento les dije yo, combatir fuego contra fuego se volvió algo bueno? Y la gente, cuando yo les decía eso, me insultaban. No voy a repetir las palabras que me decían, pero había una sola persona nomás, un conocido mío que era practicante yoga y en algún momento recibió enseñanza de Norma. Me entendía, ¿no? Pero el resto de la gente completamente enardecida. Y cuando yo les decía esto en estos foros de practicantes de yoga, a los moderadores o a los administradores, me decían, no, es que nosotros no podemos hacer nada porque tenemos que dejar que la gente se exprese libremente. Sí, pero ustedes son referentes de la gente nueva, de la gente que no sabe. Pero esas personas hacían el yoga solo como algo físico, Por no supuesto, como una estilo por de vida supuesto, de lo que es realmente el yoga. por supuesto. Es como a la foto, Claro, tal sí. vez. O sea, uno podría sobreentender eso. Uno podría actualmente sobreentender eso y probablemente sea así. O sea, ahora, el yoga es más que solamente ejercicio físico. Si uno conoce la tradición del yoga, es una tradición muy completa. No es solamente hacer asana. Pero me encontraba con ese tipo de situaciones. Y eso significa entonces que una persona que se considera a sí mismo un profesor de yoga no está quizás entendiendo realmente a lo que yoga apunta, ¿no? Es como un entrenador físico, O, en o- o realidad. quizás es solamente una mera
postura nomás, quizás, no más como... Hablan de eso del materialismo espiritual. Claro. Me quitaste un poquito las palabras de la boca, iba a decir un poco eso, una forma quizás de Y algo materialismo que espiritual, está de que es moda. algo que está de moda, por supuesto. O sea, nosotros los budistas no estamos exentos de eso, ¿no? Porque uno también, por ejemplo, a veces ve ese tipo de situaciones en algunos practicantes budistas, con temas que son complicados para nuestra sociedad, por ejemplo, como el tema de la eutanasia o el aborto, ¿no? Entonces, practicantes budistas que reaccionan de manera muy radical frente a ese tipo de situaciones. Y que son situaciones para las cuales no hay una única respuesta, lamentablemente, ¿no? Pero en la enseñanza budista hay algo que siempre que ha estado unido a este punto, ¿cierto?, de la ahimsa, de la no violencia, ¿verdad? Y cuando uno entiende lo que significa realmente la gran no violencia, que es otra forma de decir que uno practica la gran compasión, ¿cierto? Maha Karuna, la gran compasión. Entiende que uno al final debe aprender a respetar a toda vida, no solamente la vida humana, ¿cierto?, sino que la vida en toda su expresión. Y a veces uno tiene que tomar ciertas decisiones, ¿verdad? A veces tiene que aceptar ciertas cosas, ¿cierto? Porque la vida lamentablemente no es algo, no es blanco ni negro. Nuestra vida humana dentro del samsara no es algo blanco y negro, sino que es algo que tiene distintos matices. Es más como media grisácea, ¿no? Lo que uno debe comprender es que finalmente cualquier tipo de decisión que uno tome, eventualmente tiene una consecuencia y uno tiene que tomarla de la mejor manera, lo mejor que pueda. Y bueno, tomar refugio en la sangha, para ir terminando un poco este punto, equivale a no involucrarse con malas compañías, ¿cierto? Sí, muy importante. Personas que nos puedan desviar del camino, ¿cierto? Que nos puedan sugerir, ¿verdad?, realizar cosas que no queremos realizar, ¿cierto? Cosas que nos pueden dañar o que pueden dañar a otros, ¿verdad? Entonces, tomar refugio en la sangha, que es la compañía en el camino, equivale a no involucrarse en malas compañías. Eso yo creo que queda bastante claro, ¿cierto? No requiere más elaboración. Bien, vamos a hacer un pequeño descanso, son las 20:25. Vamos a volver a perdón, 20:27. Vamos a volver a las 20:37 para continuar con nuestra práctica. Y vamos a un pequeño break.
Ok, vamos a retomar. Gracias. No sé si tienen alguna duda con respecto a lo que hablamos. Antes de comenzar, o antes de continuar, mejor dicho. Ya, ok. No hay preguntas todavía, de momento. O hay más preguntas que antes. Ok, Gracias. Vamos a continuar con nuestra práctica, con la práctica. Habíamos estado practicando la meditación y la sílaba Hum. ¿Se acuerdan o no? Si esto explicamos el primer método, vamos a explicar el segundo método de esta serie de ejercicios con la sílaba Hum. Entonces lo que vamos a hacer es recitar la sílaba Hum mientras visualizamos lo siguiente. Visualizamos el universo o todo lo que nos rodea, todo lo que está cercano a nosotros, lejano, distante, todos los elementos que constituyen lo que llamamos universo, nuestra realidad, en la forma de la sílaba Hum, ¿cierto? Podemos ver objetos grandes, pequeños, los objetos grandes como sílaba Hum, los pequeños como minúsculas sílabas Hum. Y visualizamos todas estas sílabas viniendo desde cada rincón del universo y entrando a nuestro cuerpo, a través de todas las puertas de nuestros sentidos, ¿cierto? Los ojos, los oídos, la nariz, la boca. Cuando entran a nuestro cuerpo, transforman nuestros elementos internos del cuerpo en la sílaba Hum. Entonces, recapitulando, ¿cierto? Los tamaños de estas sílabas Hum dependen del elemento y del tamaño del elemento que ellos reemplazan. Podemos verlo así, ¿no? Hasta que nuestro cuerpo completo está lleno con nada más que la sílaba Hum. ¿Se entendió, cierto? Aquí nuevamente la recitación es muy similar a la recitación que hicimos en el ejercicio pasado. Entonces nos vamos a enfocar en eso ahora. Como siempre, partimos primero la base que tenemos que relajarnos. Soltamos, no necesitamos hacer algo en particular, nos relajamos. Podemos tomar la postura, podemos cerrar un poquito los ojos ahora para este ejercicio de relajarnos primero. Empezamos ahora con la visualización y la recitación de la sílaba. Primero visualizando los objetos externos como sílabas Hum y después cómo estos van ingresando a nuestro cuerpo y reemplazando las partes de nuestro cuerpo, nuestros órganos internos en la forma de la sílaba Hum. Uh, uh.
Dejamos de visualizar.
Mantenemos este estado de reconocimiento sin enfocarnos en algo en particular, sin modificar la mente, sin rechazar los pensamientos. Muy bien. Estiramos un poquito las piernas y soltamos la postura suavemente para recuperarnos un momento antes de continuar. Mientras nos recuperamos, vamos a terminar con la siguiente parte de la práctica. ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer es recitar la sílaba Hung con mucha fuerza y con sonidos cortos y fuertes, como si estuviéramos disparando una metralleta, de manera muy rápida y muy poderosa. Y mientras recitamos esta sílaba Hung, las sílabas Hung que recitamos salen desde nuestro centro, desde el chakra de nuestro corazón o desde nuestro cuerpo, ¿verdad? Irradiándose en todas las direcciones del espacio, como estuviéramos disparando, ¿cierto? Con una ametralladora. Estas sílabas se proyectan en todas las direcciones como balas disparadas, dice el texto, como una ametralladora, ¿no? Extremadamente rápidas, dice el texto, extremadamente potentes. Cada una es como una bala que es tan fuerte y rápida que penetra a través de todo. Nada puede obstruirlas, ni árboles, ni rocas, ni montañas siquiera. Nada puede oponérseles, dice el texto. Las sílabas Jung en todas sus formas y en todos sus tamaños dentro de nosotros se irradian en todas las direcciones. Hay que visualizarlas como que estuvieran saliendo sin ningún tipo de obstrucción. Y vamos a practicar por algunos minutos más, ¿sí? Sí, es la sílaba Jung. Justamente, si puedes visualizar esa sílaba, si puedes visualizar esa sílaba, lo puedes hacer. Ahora, si quieres visualizar la forma romanizada, ¿cierto? Al español, puedes imaginar, ¿cierto? Que dice H-U-N-G. Pero yo creo que es un poco más fácil esto, ¿no? Depende cómo te sientas, ve cómo te sientes. Cualquier lado. La idea es usar un soporte, ¿no? ¿Ve? Entonces está claro hasta este punto. ¿No? Entonces visualizamos la sílaba Jung como saliendo de nuestro cuerpo, ¿cierto? En el ejercicio anterior estas sílabas Jung se disolvían dentro de nosotros y ocupaban todo nuestro cuerpo. Ahora lo que vamos a hacer es expulsarlas. No queremos esas sílabas Jung en nuestro cuerpo, no, mentira. Las expulsamos, ¿cierto? Y salen en todas las direcciones del espacio, ¿cierto? Imaginamos que esas sílabas Jung perforan todo, las casas donde estamos, el lugar donde nos encontramos, ¿cierto? Todo el espacio, sin obstrucción. ¿Eh? Esa es la idea. Ok, vamos a practicar entonces por algunos minutos más, ¿cierto? Y luego vamos a dejar algunos minutos para algunas preguntas. ¿Ya? Ok, visualizamos la sílaba Jung. Podemos mirar la imagen que está ahí, ¿cierto? En la pantalla. Comenzamos.
Tratamos de visualizar, mantenemos la vista abierta, sin enfocarnos en algo en particular, sin seguir los pensamientos, sin rechazar los pensamientos. Pasamos un momento en ese estado. Soltamos la postura, descansamos. Estamos llegando al final de nuestra sesión. No sé si tiene alguna consulta sobre la práctica que hicimos, sobre lo que estuvimos conversando en la primera parte, una duda que tengan.
o hacer algún tipo de solamente? No, mira, nosotros justo mencionamos eso un poquito tú estuviste, no sé, la sesión pasada, ¿no? No, no estuviste. La sílaba Hung tiene distintos significados, pero particularmente nos referimos podemos decir que la sílaba Hung corresponde a la naturaleza de la mente. Es un símbolo que usamos para referirnos a la naturaleza de la mente. Hay tres sílabas del sánscrito que representan los tres aspectos últimos o purificados del Buda. Lo primero es el aspecto purificado del cuerpo, que representa la sílaba Om. Om. El aspecto purificado de la voz, que representa la sílaba A. El aspecto purificado de la mente, la sílaba Hum. Entonces le llamamos al primero, ¿cierto?, que representa la sílaba Om, el aspecto Nirmanakaya del Buda, que es el aspecto físico, ¿cierto?, en el que uno puede entrar en contacto, ¿verdad? Como cuando el Buda, por ejemplo, estaba vivo, ¿cierto?, y uno podía tocarlo, ¿cierto? Después está el segundo, que corresponde al aspecto purificado de la voz, es lo que llamamos el Sambhogakaya, que no tiene una correspondencia física, sino que podemos decir es más sutil, y uno tiene contacto con este aspecto Sambhogakaya del Buda, a veces en los trances meditativos, en los estados de samadhi o en sueños, aparece el Sambhogakaya. Y después el Dharmakaya, que corresponde a la naturaleza última de la mente. ¿Cierto? La naturaleza de todos los fenómenos representa este aspecto del Dharmakaya del Buda, el aspecto último de los fenómenos. Entonces, podemos usar la sílaba Om también. Podemos usar la sílaba A. ¿Cierto? En el Dzogchen en particular, practicamos meditando la sílaba A, ¿cierto?, que es distinta a la forma que estábamos mencionando antes. Hay una pequeña diferencia. Una es A, como aspirada, que es la típica sílaba que representa el aspecto Sambhogakaya, que mencionamos, del mantra Om A Hum. Y luego está la sílaba A, que no tiene esa aspiración, ¿cierto?, que es la vocal A, ¿cierto?, que tiene el mismo sonido que la letra A en nuestro alfabeto, ¿verdad? Y que también representa la condición última de todos los fenómenos, esa letra A. Hay varias formas de explicarlo. Esta explicación es un poco más de los sutras, ¿cierto? El aspecto de la vacuidad de todos los fenómenos representa la sílaba A, está representada por la sílaba A. Y uno puede meditar en la sílaba A y puede recitar la sílaba A también, ¿no? Hay una práctica que nos dio Rinpoche, las primeras prácticas técnicas de meditación, era el Guru Yoga de la letra A. Esa fue la primera enseñanza que nos dio, la primera visita a Rinpoche, hace más de 17 años, para recitar la sílaba A. Esto debe haber sido en el año 2005-2006. Recitar la sílaba A. Algunos practicantes de Kali tienen esa práctica, no la hemos practicado mucho, pero en algunos momentos le hemos transmitido el texto. Es un texto bien corto, son 3 líneas. Entonces, en algún momento, en algún retiro, quizás podemos hacer eso. Podemos estar practicando un rato esa sílaba. Vamos a hacer un retiro a todo esto pronto, antes de que acabe el año. O Carlos por ahí tiene el plan, no me acuerdo si a fines de año o a comienzos de año, el mes de enero, febrero. Pero va a haber un retiro. ¿Va a ser dónde? Eso es una cosa que estamos todavía organizando. No sabemos si lo vamos a hacer presencial, en formato híbrido, como lo hicimos la otra vez, o va a ser Hay una posibilidad que lo hagamos en los Andes, en la casa de Lili, pero de nuevo, esto todavía no está. Me estoy adelantando un poco, así que espero tener el plan. Sí, espero tener el plan con Carlos un poquito más elaborado. No hemos todavía entrado en detalles, pero no, va a ser un retiro más de IKL, no con Rinpoche. Pero a lo mejor una de esas podemos, si tenemos suerte, Rinpoche tiene tiempo y está con disponibilidad, podemos pedirle a lo mejor en un momento se aparezca, ¿cierto?, como para saludarnos y todo. Él ha hecho algunas veces eso, ¿no? Pero bueno, está todavía es el plan, es la idea. Pero respondiendo a tu pregunta es esa. Uno puede meditar en la sílaba A, la sílaba E, la sílaba que uno quiera. Lo importante es usar eso como un soporte para observarla propiamente. Porque la idea es que cuando lo que tú haces es básicamente hacer proliferación de conceptos o la sílaba Hum, ¿no? Y tú tratas de agotar la mente
recitando Hum y visualizando Hum, haciendo un esfuerzo, ¿cierto? Hasta que la mente se agota. Y en el momento que se agota, luego de eso, tú descansas la mente y descansas en ese estado de reconocimiento y dejas que la mente se pacifique por sí sola. En ese momento tienes una oportunidad para observar la condición última de tu mente. ¿Cierto? Si no la logras observar, vuelves de nuevo a repetir el ejercicio. Y el sonido en sí como que Sí, es y agradable. es agradable el sonido y a veces reverbera, ¿cierto? Uno después que termina de recetar sigue el sonido, a veces el sonido interno, que el sonido de los propios vientos todavía sigue reverberando el sonido hum, todavía no. Pero pasaría lo mismo con la sílaba om, con cualquier sílaba que tú ocupes. Solo que estas sílabas tienen, podríamos decirlo usando conceptos budistas, tienen un nivel de interdependencia más grande, ¿no? Con la enseñanza budista, por eso las usamos. ¿Alguna otra pregunta? Antes de terminar. Por allá no, en línea no. Quienes nos acompañan en línea no. ¿Quejas tampoco? Ok, bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a la dedicación del mérito. Tú, por favor, Carlitos, si tú pudieras compartir el texto en pantalla, tú puedes recitar, Jordan. la- Si lo pudieras compartir tú, porque yo estoy desde Sí, el por supuesto, celular, Carlos, ningún, porfa. ningún problema, lo comparto yo. Dame un segundo y se los pongo en pantalla. Y cierre. Me avisan, por favor, ahí. Creo que ahí sí se puede ver la pantalla, ¿cierto? Plegaria de dedicación de los preceptos, por Shantideva revisada por su santidad el 14º del Lama del Tibet. Que todos los seres en todo lugar, lavados por sufrimiento de cuerpo y mente, obtengan un océano de felicidad y alegría por la virtud de mis méritos. Que ninguna criatura viviente sufra o pase daño o caiga enferma nunca. Que nadie tenga miedo, se sienta menospreciado, ni tenga una mente resonada por la depresión. Que el ciego vea formas y el sordo escuche sonidos. Que todos estos cuerpos desgastados por el trabajo se restauren en encontrar reposo. Que el desnudo encuentre vestido y el hambriento encuentre alimento. Que el sediento encuentre agua y deliciosas bebidas. Que el pobre encuentre riqueza y todos aquellos debilitados por el dolor encuentren alegría. Que los desesperados hallen esperanza, felicidad constante y prosperidad. Que sean las lluvias oportunas y generosas las cosechas. Que todas las medicinas sean efectivas y que las plagas puras del fruto. Que quienes padecen enfermedades de todo tipo sean rápidamente liberados de sus padecimientos. Cualquier enfermedad que exista en el mundo nunca ocurra de nuevo. Que los que tienen miedo dejen de estar temerosos y todos los que estén atados sean liberados. Que los que no tienen poder encuentren poder y que las personas piensen en beneficiarse mutuamente. Gracias, Pedro. ¿Puedes continuar tú, Miguel, con la plegaria maría de la Boluchita? Por favor. Que la presencia de muchas suprema, que haya surgido sur, donde haya surgido no sino que por el poder de despertar y sus ansias de suprema, donde haya surgido sur, donde haya surgido no sino que por el poder de despertar y más y más. Y sus ansias de suprema, donde haya surgido sur, donde haya surgido no sino que por el poder de despertar Chanchu sencho rinpoche ma shipanam che yurchik che panyam pame paryan konne konzu pelwar sho. Muchas gracias a todos los presentes el día de hoy, tanto presencialmente, valga la redundancia, como quienes se nos conectaron el día de hoy a través de Zoom. Muchas gracias a todos, que tengan una buena noche, que descansen. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.